como ustedes podrán ver, hoy traje dos pequeñas vasijas de barro. Están muy pequeñitas, lo cual quiere decir que no las uso para cocinar. Solamente son un adorno en mi casa, ¿verdad? Y así como hasta tengo muchas, y tengo unas que son así, más chiquitas. Pero bueno, el punto es que como precisamente son tan pequeñitas, pues solamente las puedo usar como un adorno, no las puedo usar para otras cosas. Pero bueno, hace algunos años ya, sí tuve una cazuela de barro así grandota, de esas que son muy buenas para hacer arroz, dicen. Y tenía esa cazuela, pero bueno, ya después de usarla se rajó, pues ya no sirvió más para cocinar. Y el punto es que así como yo, pues hay un montón de personas que en sus casas tienen precisamente cazuelas, ollas de barro, ¿verdad? Pero el barro tiene esta característica de que cuando se golpea, se rompe y ya no sirve. Por lo menos no para la utilidad original para la que se había adquirido el objeto. Porque, por lo menos aquí en México, cuando una cazuela, cuando un traste se rompe, todo mundo lo tiramos a la basura, ¿verdad? No. ¿Qué se hace con las cazuelas rotas? Se convierten en macetas, ¿o no? Y si no, aunque sea para echar ahí hilos o algo, pero la reutilizamos, ¿verdad? Aunque ya esté quebrada, nosotros le seguimos encontrando una utilidad, ¿no es así? Ajá. Bueno, le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 18. Y fíjese que en este capítulo Dios precisamente nos va a enseñar algunas lecciones sobre lo que Él puede hacer con una vasija que aparentemente ya no sirve. Jeremías 18. Y voy a leer a partir del versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahora ponga mucha atención, especialmente a los siguientes 3 versículos, por favor. Especialmente el 4 y el 6. Dice: y la vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó? Se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Y entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, como podemos apreciar en este texto, Dios le da una ilustración al profeta Jeremías, en la cual Dios le está revelando que nosotros somos como barro en las manos de Dios. ¿Y quién es el alfarero entonces? Dios. Dios es el alfarero. Y nuevamente, ¿nosotros qué somos? Las vasijas. Barro. Todavía no llegamos a ser vasijas. Estamos en el paso de barro. El alfarero estaba moldeando el barro para formar una vasija, pero todavía no
la vasija. Estaba apenas trabajando con barro. Ok. Ahí le va. Nosotros debemos de ser un buen barro. ¿Sí? Debemos de ser un barro que tome la forma que Dios nos vaya dando, que Dios nos quiera dar. En Isaías 45, versículo 9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Es decir, imagínese que usted está haciendo algo y que lo que usted está haciendo, su obra, empieza a pelear con usted. Oye, ¿por qué me estás haciendo así? No me gustó cómo me dibujaste la nariz, ¿sabes? La quiero más respingada. ¿Y sabes qué? Esta mano solo le pusiste 3 dedos. Así como las caricaturas de Walt Disney, ¿verdad? Necesito 5, por favor. Sí, porque el de al lado tiene 5, entonces yo también quiero 5. ¿Se imagina a una obra suya, a un dibujo suyo, peleando con usted por cómo lo está haciendo? ¿Por la figura que le dio? Es de lo más absurdo, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros lo hacemos con Dios. Así es. Ahí en la carta a los Romanos 9:20 prácticamente confirma lo que le acabo de leer de Isaías. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso Dios no es el Rey, el soberano? ¿Y acaso Él no puede decidir cómo hacernos a cada uno, aunque no nos guste? Aunque nosotros queramos ser como otras personas. Yo quiero ser como la vasija de al lado. Y Dios dice: no, yo a ti te voy a hacer diferente, porque tengo un propósito diferente para ti. Pero a veces somos tan absurdos que pleiteamos con Dios. ¿Por qué me has hecho así? A ver, ¿para qué me diste este carácter? Tú tienes la culpa de cómo soy, ¿no? ¿Les suena parecido eso? Sí, yo sé que sí, por eso se me dieron todos. Ok. Lo que quiero resaltar en estos 2 versículos es precisamente lo absurdo que es que la obra, el barro, discuta con el alfarero. Y bueno, primera lección: debemos dejar de forcejear con Dios. Debemos dejar de estar discutiendo con Dios por cómo nos hizo. Debemos dejar de estarle reclamando a Dios por la forma que nos dio o por la forma que nos quiere dar. Debemos dejar de pleitear con nuestro hacedor, porque Él es el alfarero y nosotros solo somos barro en sus manos, y Él nos puede dar la forma que Él quiera. Ahora déjenme decirle algo: todo alfarero, cuando va a empezar a hacer una vasija, antes de él tomar la bola de barro y colocarla en el torno que usan los alfareros, esa tabla que gira así, que algunos la giran con los pies, pero hay unas que ya son eléctricas y todo. Pero bueno,
tome esa bola de barro y la coloque y la empiece a moldear, el alfarero previamente hizo un plan. Él, antes de tomar esa bola de barro, él ya tiene en su mente: voy a hacer una olla, una jarra, o simplemente un cántaro, ¿no? Él, desde antes de tomar el barro, él ya tiene pensado lo que esa vasija, para lo que va a servir. ¿Por qué? Porque si va a ser algo grande, pues agarra mucho barro, y si va a ser algo pequeño, pues agarra menos barro. Y desde que él toma el barro, le empieza a dar la forma conforme a lo que el alfarero ya tiene en su mente. No es de que agarra una bola y pues a ver a qué sale. No es así. Y si así no lo hacen los alfareros humanos, mucho menos nuestro alfarero divino. Créanme que cuando Dios tomó ese poquito de barro para formarlo a usted, Él ya tenía en su cabeza para qué lo iba a usar. Y con todo propósito le dio cada una de sus características. Con todo propósito le dio la forma que tiene, las características que tiene de carácter, las características, las capacidades mentales, su personalidad, la familia en la que lo puso. Cada cosa que le ha dado forma a usted, Dios ya la tenía planeada, porque dijo: yo necesito que tengas todo esto alrededor para que tomes esa forma que yo necesito que tengas. Y déjeme decirle algo: aunque nosotros como barro nos empeñamos en andar viendo a la vasija de al lado y en decir: ¿por qué no me haces como a él? Ese vaso está más bonito, mírame a mí todo. Estoy muy panzona. Imagínense, ¿no? Y aunque nosotros nos empeñamos en querer ser como el otro, le voy a decir algo: Dios no tiene problemas de creatividad. Dios no necesita copiar moldes. Dios a cada uno nos hace diferentes. Y no copia en nosotros el molde que usó para bienes. Dios no necesita hacer eso. Tiene suficiente creatividad para hacernos a cada uno diferente. Y si no me cree, nada más mírese sus manitas y vea sus huellas digitales. Y dése cuenta si hay otra huella digitales iguales en todo el universo. Porque Dios así de especiales nos hizo, y a Dios no se le acaba la creatividad, y sigue teniendo huellas digitales diferentes para cada persona. Aunque algunos sí nos parecemos en algunas cosas, pero siempre vamos a tener rasgos únicos. Cada vasija de Dios tiene un diseño diferente. Esta es otra lección. Así que debemos de permitir, nosotros como barro, debemos de permitir que Dios nos dé esa forma que Él planeó para nosotros. Y bueno, Dios tiene el poder suficiente para darnos la mejor forma. Así como el barro es moldeable en las manos del alfarero, de la misma manera Dios tiene ese mismo poder sobre nosotros para cambiar nuestra forma cuando nos estamos echando a perder. Cuando sentimos que toda nuestra vida es un caos, Dios tiene poder para darnos una mejor forma. Y bueno, ¿cuál es el punto? Dios nos va a dar la forma, gracias. Dios nos va a dar la forma que sea mejor para que cada uno de nosotros seamos vasijas útiles. Ese es el punto. Dios quiere que seamos vasijas útiles.
En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, estaba hablando de algunas contaminaciones de la carne, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí podemos ver cómo el propósito de Dios es que cada una de esas vasijas que Él forma sea una vasija útil en sus manos. Ahora, ¿qué es el barro? El barro es lodo. Es una mezcla de tierra con agua. La tierra está simbolizando lo material, lo carnal, mientras que el agua está simbolizando lo espiritual. Ahora déjenme decirle algo. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Repito, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, de tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, lo que nos dio vida fue el aliento de Dios. Pero ¿con qué fue formado nuestro cuerpo? Con tierra. Somos barro. Y hay un detalle interesante en este versículo de Génesis. Génesis 2:7 es el que leo. La palabra donde dice Dios formó al hombre. La palabra formar en el escrito en hebreo, la palabra formar es la palabra yatzar, que se puede traducir también como, dice, moldear en una forma, especialmente como lo hace un alfarero. ¿Por qué no me sorprende esto? Dice, se puede traducir como alfarero, barro, crear, forjar, dar forma, labrar, y me gusta esta última palabra que ni se la espera porque no tiene nada que ver con las anteriores o expresadas. Dice, pensar. ¿Cómo pensar? ¿Que no estábamos hablando de formar? Por eso le digo que el alfarero, antes de formarnos, él ya había pensado cómo íbamos a hacer. Cuando Dios dice aquí en Génesis 2:7 que Él formó al hombre, no está hablando de una cosa accidental de, pues a ver cómo me sale. No. Él formó pensando en lo que estaba haciendo. Él ya tenía un plan desde entonces para el ser humano. Él ya tenía un plan para Adán, para Eva y para cada uno de los que seríamos sus descendientes. Él creó, Él dio forma con un plan pensando en algo. Ahora, quiero cerrar esto y aquí va otra lección. Dios es quien decide qué forma va a tener el barro. Pero ¿quién decide qué tipo de barro vamos a hacer? Somos nosotros. Dios no decide qué tipo de barros vamos a hacer. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si vamos a hacer barro suave, barro con asperezas
o un barro endurecido? ¿Qué tipo de barro quiere ser usted? El barro suave es obvio que es aquel que Dios puede formar perfectamente y que a la primera sale una vasija perfecta. Porque el barro estaba suave, estaba perfecto para hacer una vasija. El barro con impurezas es este barro del cual acabamos de leer en Jeremías 14. Ese barro que cuando Dios le está dando forma, de repente se echa a perder en las mismas manos del alfarero. A ver, ¿no le parece un poco así como fuera de lugar? A ver, ¿cómo es posible que si el alfarero es un profesional formando vasijas, en sus manos se haya echado a perder una vasija y la haya tenido que formar otra? ¿Sabe por qué? ¿El problema era del alfarero? No. El problema era el barro. El barro tenía impurezas, tenía imperfecciones, tenía por ahí coladas cositas que impidieron que a la hora que el alfarero le iba a dar esa forma específica, de repente algo obstruyó. Y quienes saben un poco de alfarería saben que con tantito que se le vaya la mano, se echa a perder la vasija. Porque el barro es tan aguadito que si usted le hace así, le vuela la oreja a la jarra. Porque en ese momento la vasija no está endurecida. Entonces, con cualquier movimiento, la jarra queda chueca. Entonces, en la misma mano del alfarero, la vasija puede deformarse. Y pues ¿qué es este adefesio? Ya no sirve. ¿Qué tengo que hacer yo como alfarero? Pues ni modo, hacerlo otra vez bola y empezar de ceros. Entonces, el barro con imperfecciones va a provocar que Dios de repente tenga que decir: borrón y cuenta nueva en tu vida, mijito, porque todo se echó a perder por esa costumbre tuya. ¿Cuántos quieren que Dios los deshaga por completo y haga una vasija de nuevo? Oiga, espere, primero déjenme le cuento todo el proceso y ya luego me dicen. Pero antes de pasar al proceso, quiero decirle, ¿cuáles son esas imperfecciones que tenemos nosotros seres humanos como barro que provocan precisamente que Dios tenga que decir: esta vasija ya no sirve? ¿Cuáles son ese tipo de cosas? Bueno, pues son cosas como los resentimientos, el egoísmo, la rebeldía, el orgullo, la autosuficiencia, es decir, yo puedo solo, no te metas, Dios. El autoengaño, así podemos seguir. Todas esas cositas que solemos tener por ahí colgaditas en nuestros corazones, en nuestras mentes, los malos pensamientos, los pensamientos corruptos, todas esas cosas provocan que de repente Dios quiera hacer una vasija hermosa y de repente se topa con eso y ¡brum! Se echó a perder la obra de Dios en nosotros por esa imperfección. Pero tranquilo, porque Dios es como los mexicanos. Él no tira las vasijas que se echan a perder. Él la hace bolita y forma una nueva vasija. Así que tenemos esperanza, hermano. No se me decepcione. Sin embargo, aunque tenemos esperanza y aunque Dios tiene todo el poder para volver a formar una vasija de la nada,
La verdad es que no es la idea que a cada rato se esté desarmando la vasija y empieza otra vez, y empieza otra vez, y empieza otra vez. ¿O le parece bien? No. No. ¿Cuál es el proceso? Fíjese, le voy a platicar un poquito del proceso que tiene que pasar el barro para convertirse en una vasija como esta. Para empezar, cuando el alfarero está amasando el barro, llega un momento en el que lo tiene que golpear para sacarle el aire, porque tiene burbujas de aire. Y si el barro acuérdense, es una mezcla de tierra con agua, pero si a la hora que se mezcló la tierra con agua entraron burbujas de aire, y con esas burbujas de aire intenta hacer una vasija, esas burbujas de aire van a estar echando a perder, no van a permitir que se forme una vasija, porque entonces la vasija va a quedar con hoyos. Así como el pan. ¿Ha visto el pan con levadura que está lleno de hoyitos? Así como si fuera el queso gruyere. Bueno, pues así serían las vasijas. En vez de jarras, parecerían coladeras, porque algunos tenemos muchos hoyos por eso. Pero bueno, mucho aire. Algunos quieren aparentar más de lo que son. Pero bueno, ¿qué hace Dios antes? Unos cuantos golpes para sacarle el aire. Ya sacó el aire, pasa el barro al torno, a esa cosa que gira. Y una cosa que tiene que hacer el alfarero mientras está formando esa vasija, esto está hermoso, es estarle agregando agua constantemente al barro para que no se resquebraje. Porque si el barro se seca antes de que el alfarero termine de formar la vasija, pues ya no puede terminar de formar la vasija, sino que queda una cosa a medio terminar. Entonces es necesario que el alfarero constantemente se moja la mano y agrega agua, o le salpica así tantita agua al barro y sigue trabajando y vuelve a agarrar agua y vuelve a agarrar agua y constantemente está humedeciendo el barro. ¿Sabe de qué me habla esto? Y por eso le dije que esto es precioso. Me habla de que nosotros como barro necesitamos estar siendo humedecidos por el agua viva constantemente para no resecarnos. Amén. Como dice por ahí, como dijo un día Jesucristo, vosotros separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar constantemente siendo humedecidos por Él, llenándonos de su palabra, llenándonos de su presencia, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mantenernos flexibles y que Dios pueda hacer una hermosa vasija con nosotros. Ahora, en ese proceso, les digo, si nos llegamos a echar a perder, ¿qué va a pasar? Que Dios nos va a desbaratar por completo y va a decir, empiezas de cero otra vez. Pero eso no es lo peor. En el proceso de la formación de una vasija, absolutamente todas las vasijas, cuando ya, digamos que tienen la forma que quiere el alfarero, ¿a dónde las mete? Al horno. Al horno. ¿Qué tal se siente estar en el horno, hermano? A nadie le gusta estar en el horno. Son temperaturas altísimas. Y la Biblia compara al horno, al fuego, con las pruebas por las que tenemos que pasar. Ese horno de fuego, esas pruebas por las que Dios nos hace pasar, son las que permiten que nos volvamos resistentes. Que dejemos de ser ese barro aguado que con cualquier cosita se ofende. ¡Ay! Ya me dolió lo que me dijeron. ¡Ay! ¿Ustedes creen que un barro así de aguadito le sirve a Dios para ser de bendición a otros? No, necesitamos tener fuerza, consistencia, carácter
seguir estando aguados toda nuestra vida. Va a llegar el momento en el que vamos a tener que entrar al fuego, de manera que nuestro carácter se afiance. Y eso es por medio de las pruebas. Las pruebas no son solo para que lloremos, aunque no es malo llorar. Las pruebas son para fortalecernos, para que nuestro carácter se vuelva más templado, más firme y no cualquier cosita nos mueva. Para que estemos verdaderamente fundamentados sobre la roca. Ahora, leí al principio Jeremías 18, del 4 al 6, que es nuestro texto base. Pero quiero que ahora lo comparemos con, ahí mismo en Jeremías, pero el siguiente capítulo, Jeremías 19, versículos 10 y 11. Bueno, voy a leer el 1. Voy a leer Jeremías 19:1. Dice: así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y luego, en los versículos 10 y 11 dice: entonces, ¿qué harás con la vasija? Quebrarás la vasija. A ver, creo que no estamos leyendo bien. Entonces, quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede, ¿qué? Restaurar. No se puede restaurar más. A ver, esto es muy grave. Si el alfarero, que de la nada pudo componer una vasija que se le deshizo en las manos, porque el Señor no quería que se desperdiciara, sino que dijo: no, yo todavía te puedo convertir en una vasija útil. De repente ya pasó a la vasija por el horno, la vasija ya está endurecida. Y de repente el alfarero que tanto trabajó en esa vasija, con todo el dolor de su corazón, con todo el tiempo, el esfuerzo que ella invirtió en ella, tiene que decir: rómpanla, porque ya no sirve para nada. ¿Qué puede provocar que ese mismo alfarero que en el capítulo 18 dijo: fíjate, Jeremías, cómo yo, cuando una vasija se echa a perder, yo puedo formar una nueva? Ahora le dice a Jeremías: quiero que rompas esa vasija para enseñarle al pueblo que ya no sirven para nada y que van a ser quebrados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da este mensaje a Jeremías? ¿Sabe por qué? Acuérdese, porque nosotros decidimos qué tipo de barro vamos a hacer. ¿Barro suave? ¿Barro con imperfecciones? ¿O barro endurecido? Y no estoy hablando del endurecimiento que causa el fuego, que ya mencioné, que es lo que nos da la consistencia. No estoy hablando de ese tipo de endurecimiento. Estoy hablando del endurecimiento que Dios le estaba reclamando en estos capítulos a su pueblo. Dios le estaba diciendo a Jeremías, y usted puede leer después, yo no lo voy a leer porque no me da el tiempo, pero usted puede leer después, que Dios le está diciendo a Jeremías: este pueblo se corrompió por completo. Adoran a dioses falsos, teniendo al único Dios verdadero. Pero el pueblo no solamente se corrompió. Si el pueblo solamente se hubiera corrompido, Dios le hubiera hecho bola y le hubiera dicho: te formo de nuevo. El problema no es corromperse. El problema es lo que dice, le voy a decir dónde. En capítulo 18, versículo 12. Vea cómo le respondió el pueblo a Dios.
le dijeron, es en vano que nos hables, que nos quieras enseñar, que nos quieras corregir. Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ahora lea Jeremías 19:15. Dice, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz. Cerviz es esto. Una persona humilde, cuando le dices agáchate, se agacha. Una persona soberbia, cuando le dices agáchate, dicen, ¿por qué? No me voy a agachar. Dios le estaba diciendo al pueblo, humíllate, pídeme perdón, y yo de la nada te hago una vasija nueva, aunque te hayas corrompido. Pero el pueblo dijo, no queremos. Vamos a seguir adorando a nuestros ídolos, vamos a seguir sin obedecer. Endurecieron su corazón, pero no un endurecimiento causado por el fuego, sino un endurecimiento contra Dios, un endurecimiento de rebeldía contra Dios. Y cuando existe ese tipo de testarudez, Dios dice, esa vasija ya no sirve, rómpala. Vuelvo a decirle, hermano, Dios decide qué forma darnos. Pero nosotros decidimos qué tipo de barro vamos a hacer. ¿Vamos a hacer barro suave? ¿Vamos a hacer barro con impurezas? La mayoría lo somos, honestamente. La mayoría tenemos impurezas. Pero conforme va pasando el proceso, Dios nos va quitando esas impurezas hasta que nos convertimos en un barro moldeable. Y nos convierte Dios en vasijas de honra que Él puede usar para su gloria. ¿O hay alguien aquí que quiera ser un barro endurecido? Al cual Dios diga, no, de plano contigo sí, ya no se puede hacer nada. No queda otra más que quebrar. Por medio de un juicio, como lo hizo con el pueblo de Israel. Específicamente aquí estaba hablando al pueblo de Judá, porque ya Israel ya estaba cautivo en ese tiempo. Al reino de Judá, que se endureció de esta manera como ya lo leí, Dios se lo lleva cautivo 70 años a Babilonia. Ese fue su juicio. 70 años de cautiverio en Babilonia. Y créanme, no la pasaron bien. Especialmente cuando se los llevaron cautivos, cuando sitiaron Jerusalén, cuando mataron mujeres, niños, bebés, cuando saquearon el templo de Dios, cuando vieron las madres a sus hijos morir en las calles. No la pasaron bien. Un juicio de Dios, hermano, no es cualquier cosa. Creo que nadie queremos pasar por eso. Y yo creo que hoy todos debemos de meditar qué tipo de barro somos. Ojalá fuéramos barro suave, pero creo que la mayoría somos barros con impureza. Pero tranquilos, tenemos esperanza. El proceso es difícil, sí. Dios nos va a pasar por el fuego, nos va a dar unos cuantos golpes para sacarnos el aire también. Pero nos va a convertir en vasijas hermosas, en vasijas útiles. Pero por favor, hermano, ninguno de nosotros endurezcamos nuestro corazón. Ninguno de nosotros caigamos en ese enorgullecimiento, en esa soberbia
guardar tus mandamientos, quiero seguir viviendo como he vivido hasta ahora y déjame hacer mi voluntad porque yo no te necesito. No cometamos esto. En el Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No endurezcamos la cerviz, no seamos soberbios, seamos humildes. Y bueno, fíjese que en la segunda carta a los Corintios 4, versículo 7 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La luz de Cristo. ¿Sí? Estábamos hablando de la luz de Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto me encantó y con esto voy a cerrar el mensaje. Le voy a decir por qué me encantó. Porque aquí Dios está hablando de que dentro de cada uno de los que lo hemos aceptado como Salvador, Él ha puesto una luz. ¿Pero qué somos nosotros? ¿Nosotros somos la luz? No, nosotros somos un vaso de barro. Y esto me hace pensar en la historia de un hombre que viene en el libro de los Jueces, llamado Gedeón. Posiblemente algunos lo han escuchado. En Jueces capítulo 7, de los versículos 16 al 23, se narra una estrategia muy peculiar que le da Dios a Gedeón para vencer a los madianitas, a sus enemigos. Y la estrategia es esta. La estrategia es: a tus 300 hombres, Gedeón, quiero que les des a cada uno un cántaro. Y dentro de ese cántaro van a meter teas ardiendo. Es decir, un leño con fuego. Lo tenían que echar dentro del cántaro y llevar el cántaro con la leña dentro. Los 300 hombres rodearon al ejército enemigo, que era mucho más numeroso que el de ellos. Y obviamente, como las teas estaban dentro de las vasijas, no se veía la luz del fuego. Pero en el momento en el que ya tienen rodeado al enemigo, o sea, ellos llegaron de noche, todos con sus cántaros, y los enemigos no veían nada. Y de un momento a otro, los 300 hombres rompen al mismo tiempo, todo el mundo rompe su cántaro. No me quiero imaginar a qué son esos truendos, pero ha de haber sido fenomenal. Un estruendo de 300 cántaros rompiéndose al mismo tiempo, y de repente, después del estruendo, ¡fu!, se hizo la luz. 300 teas ardiendo alrededor de ellos. Dice la Biblia que se hizo un caos en el campamento de los madianitas y se mataron los unos a los otros. Estuvo genial, ¿sí o no? Dios es genial. Pero el punto es este. Así como esas teas ardiendo que estaban dentro de esas vasijas, así somos nosotros. Nosotros somos vasijas de barro, adentro de las cuales Dios ha puesto una luz que tiene la capacidad de vencer al enemigo. ¿Cuántos de nosotros, ahí va lo fuerte, hermano, este es un desafío, cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser quebrantados para que la luz de Dios brille en nosotros?
y para que Él obtenga victoria sobre sus enemigos. Este nivel ya está más alto, ¿verdad? Pero esa es la voluntad de Dios. Que haya tal nivel de humildad en nosotros, que haya tal nivel de sumisión por parte del barro, que estemos dispuestos a decir: haz conmigo lo que quieras, con tal de que tú brilles y con tal de que tú seas glorificado. Y con esto cierro el mensaje. Dios quiere hacer de nosotros vasijas útiles. Y sabe que somos nosotros. Y que sabe qué vamos a hacer cada uno de nosotros cuando Dios termine esa obra que ya ha comenzado a hacer en nosotros. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda una escultura, hermano. Amén. Vamos a hacer obras de arte hechas por las manos de Dios. ¿No le agrada esa idea? Amén.